Hola, ¿cómo están? Ustedes habrán dado cuenta en los episodios anteriores que yo les hablé de las nuevas formas de hacer política en esta era, en donde las sociedades, sobre todo occidentales, nuestras sociedades, se van fragmentando a base de las redes sociales, de los algoritmos, de la digitalización, en diferentes burbujas digitales que tienen cada una su propio relato, su propio discurso y que les hace imposible debatir con burbujas que tienen otro tipo de relato, otra forma de razonamiento. No obstante, también nuestras sociedades se están dividiendo en tribus identitarias, fomentadas principalmente por la izquierda woke, y tal como lo define Susan Neiman, por una izquierda tribalista, ¿sí? Que va generando una sociedad fragmentada en tribus identitarias. Esas son las consecuencias que se generan en nuestras sociedades por esta nueva forma de hacer política. Pero de lo que les hablé en ese momento era de manera global, de manera general. Y Argentina no escapa de esta nueva realidad. Por lo tanto, ahora les voy a hablar de esas consecuencias a nivel local, a nivel nacional. Y es por eso que me pregunto, ¿Argentina está atrapada hoy entre dos populismos? Primero, para poder hablar de este tema, tengo que definir o podemos definir qué significa populismo, un término muy polémico que es polisémico, es decir, que se lo puede interpretar de diferentes maneras, incluso se lo puede enfrentar, se lo puede definir de diferentes focos de interpretación, pero yo no voy a entrar en eso, ¿sí? Porque en muchos casos se lo utiliza de una manera despectiva para decir que un gobierno es demagogo, que sus políticas no son sustentables, que no son realistas, que no se pueden concretar en la realidad, o que tribunea, ¿sí? Ese gobierno, o incluso se lo puede utilizar para marcar como algo positivo, como una virtud de un gobierno, porque dice, bueno, está muy cerca de su sociedad, de su pueblo. No, yo no voy a entrar en esa polémica, pero sí lo que les marqué para hoy, 4 puntos en los cuales nos podemos basar para poder interpretar si un gobierno es populista o no, ¿sí? Uno de esos primeros puntos se trata de que un movimiento político, cuando es súper personalista, ultra personalista, es populista. Si presenta a su líder como un verdadero mesías, como una verdadera mesías, como un salvador o una salvadora de su pueblo, de su nación, de su patria. También el otro punto es que fingen rebeldía ante el status quo, pero el cual no lo van a cambiar, ¿sí? Porque ingresan a ese status quo, ya se asimilan y pasan a formar parte de él, pero bueno, a sus votantes, a su público, les hacen creer que son rebeldes, sí que rechazan ese lugar al cual llegaron a través de las elecciones, obviamente. También el otro punto es que crean un enemigo al cual van a combatir, al cual le pueden echar la culpa de todos sus males, de todas sus frustraciones. Y por último, dividen al pueblo entre un ellos y nosotros, ¿sí? El líder, en este caso, es la voz del pueblo, es la voz de su sociedad, y todo el que se encuentra de su lado es puro, es el verdadero pueblo, y todo aquel que se encuentre o aquella que se encuentre en la vereda enfrente ya no es parte del pueblo, ¿sí? Es el diablo, es el mal, es el pueblo impuro, ese que no comparte su espacio político. Entonces, de esta manera resumo, ¿sí? O compartimos de manera breve este concepto. Podemos sintetizar al populismo como aquella corriente política que divide a la sociedad en un nosotros y en un ellos. La fragmenta de esa manera a la sociedad y la hace irreconciliable esos dos equipos, entre esas dos formaciones de la sociedad, ¿sí? Es lo que en Argentina le llamamos la grieta. Para el nosotros hay una identificación con el pueblo, ¿sí? En este caso en Argentina, los argentinos de bien, ¿sí? Los argentinos que queremos una Argentina próspera, que salga adelante, o el verdadero argentino, el verdadero patriota, ¿sí? El que quiere la patria, el que ama la patria, frente al otro, ¿sí? Al ellos, que puede ser la casta, en el caso de los libertarios, ¿sí? Los zurdos, los comunistas, o pueden ser la corpo, el poder concentrado, Clarín, el campo, los poderes fácticos, para utilizar estas categorías, como les decía, que utilizaron tanto los libertarios como los kirchneristas y que verán de esa manera que utilizan el mismo método. El kirchnerismo es populismo no solamente porque comparte todos estos puntos, sino también porque ellos mismos lo reconocieron. Ustedes recordarán, o no, y se los recuerdo yo, se los digo ahora, que Néstor Kirchner, cuando fue presidente, y Cristina, también cuando fue presidenta, tuvieron como asesor, no oficial, pero que los consultaban constantemente, a Ernesto Laclau, aquel filósofo, teórico, político y escritor post-marxista que escribió, entre otros libros, Hegemonía y Estrategia Socialista, considerándolo como una piedra fundante del post-marxismo, que estuvo casado, porque ella falleció, con Chantal Mouffe, también una filósofa, pensadora belga, que escribió con él, juntos, escribieron La cuestión populista, de la cual habla mucho de este tema en ese libro. Laclau y Mouffe
rechazaron el determinismo económico de Marx, o sea, aquella mirada absolutamente materialista, economicista, y de la noción de lucha de clases como antagonismo en nuestras sociedades. ¿Sí? A cambio, llamaron, y hoy Chantal sigue llamando, a una democracia radical, ¿sí? Una radicalización democrática, prácticamente sacarse de encima las instituciones intermediarias entre el líder y el pueblo y hacer esta conexión prácticamente, como digo, inmediata, absoluta. Y también abogan por el pluralismo agonístico, dice, en el que todos los antagonismos puedan ser expresados. Entonces, en su opinión, una sociedad sin antagonismo, dicen ellos, es imposible, ¿sí? Y que declaran que la sociedad plena no existe. Para ellos es quimérico, es utópico, pensar en una especie de sociedad única, donde se cierren todos los grupos sociales, todas las clases sociales, detrás de un objetivo común. Dice, no, es imposible que nos llevemos bien todos. No, tiene que haber antagonismo, tiene que haber lucha. En realidad, según Laclau, las demandas de las sociedades son variadas y la habilidad del líder populista va a ser intentar englobar a todas estas necesidades, a todas estas demandas en una causa común contra un antagonista inventado, un enemigo inventado, ya sea adentro o fuera del país, a quien se le va a asignar la responsabilidad de todos los males, de todas las carencias y de todas aquellas frustraciones a la hora de aplicar sus políticas. Mientras esta narrativa sea creída por una buena parte de la sociedad, sobre todo sus electores, el dirigente populista va a poder intentar resolver todos los problemas en su país tranquilo o tranquila, siempre y cuando lo logre. Obviamente, cuando no lo logre, va a recurrir a este enemigo, a este antagonista, para dirigirle toda la culpa de su frustración social sin hacerse cargo de sus propios errores, sus propias impericias. Ustedes lo recordarán, el kirchnerismo. Eligió como antagonista a Macri y le echaba la culpa de todo. ¿Sí? Todas las frustraciones, todo era culpa de Macri. Pero eso después lo voy a profundizar. En el fondo, el populista no quiere terminar con su antagonista. No, el kirchnerismo no quería terminar con el macrismo. Y hoy, el mileísmo no quiere terminar con el kirchnerismo. Sabe que es tan necesario la existencia de ese antagonista, más que incluso sus fieles. ¿Sí? Sin un antagonista no habría a quien responsabilizar, como le decía recién, por todos los males sociales, y a quién culpar por obstaculizar al gobierno, por no permitirle hacer su plan, llevar a cabo su plan, cada vez que su gestión es ineficiente, porque muchas veces sus políticas son demagógicas, realmente, sobre todo de lo económico estoy hablando, ¿no? O cuando no logran afrontar un problema, ya sea por división interna o por impedimento real, digamos, de la situación. Y si en este caso, si bien Milei no se reconoce populista como el kirchnerismo, se enoja. De hecho, no sé si ustedes recordarán que se enojó con el periodista Jorge Fernández Díaz cuando en una nota que escribió para el diario La Nación y que después lo sostuvo en notas periodísticas, ya sea de radio o de televisión, de que Milei era un populista de derecha. Él se enojó muchísimo, Milei. ¿Sí? Dijo que era un burro, que no sabía nada, pero si la verdad que nos atenemos a los puntos que le señalaba anteriormente, él reúne todos esos puntos, es hiperpersonalista. Ustedes no se imaginan la libertad avanza sin Milei, ¿sí? O sea, Milei es la libertad avanza en sí misma, y su hermana, que son un conjunto, son unos, muchos le dicen el gobierno de los Milei. Fija en rebeldía ante un statu quo que no cambió ni va a cambiar, porque de hecho él se basó de ese statu quo, de la casta que tanto critica. ¿Se acuerdan que al principio lo financió Massa para dividir la oposición? Lo financió, le dio candidatos para completar sus listas. Los intendentes del conurbano de otras provincias peronistas, sobre todo masistas, le ayudaron a contar los votos, a cuidar los votos, y después cuando Milei se entera que va al balotaje con Massa, le pega una patada y se va con el enemigo político de Massa a Macri, ¿sí? Se va con Macri y le pide ayuda, y ahora su gobierno termina siendo una conjunción de masistas, de ex-peronistas, de ex-funcionarios de Cambiemos, ¿sí? Es una mezcolanza, es decir, que juntó a toda la casta que tanto critica. Crea un enemigo interno, o sea, cual combatir, obviamente. Imagínense que su último lema, su último discurso para las elecciones de medio término de la provincia de Buenos Aires era kirchnerismo nunca más. O dice, pongámosle el último clavo de cajón al kirchnerismo. O sea, antagoniza absolutamente. Y por último, dividen al pueblo entre ellos y nosotros. Nosotros somos los argentinos de bien, nosotros somos los que queremos la riqueza, queremos el mercado, y ellos son los pobristas, son los zurdos, son los comunistas, son los argentinos del mal, ¿sí? Entonces acá vemos realmente dos antagonismos absolutos en cuanto a su mirada.
sobre todo del Estado, ¿sí? El kirchnerismo cree que con el Estado soluciona todo, que el Estado tiene que fomentar todo, que incluso tiene que meterse en la economía, que tiene que fomentar el consumo, que tiene que fomentar la actividad económica. En cambio, el mileísmo, que justamente por el hartazgo de esta forma de ver la política, de esta forma de llevar a cabo las políticas kirchneristas, apareció Milei. Entonces dice, no, el Estado tiene que correrse absolutamente de todo, solamente dar justicia, seguridad, y el resto se encarga del mercado. El mercado te va a solucionar todos los problemas. Es decir, que no hay un punto medio acá. Entonces, como le decía anteriormente, el kirchnerismo, en su momento, esto estoy hablando del primer kirchnerismo, ¿sí? Sobre todo el primero y segundo gobierno de Cristina, rivalizó absolutamente con Macri, ¿sí? De hecho, Néstor Kirchner no tuvo ningún reparo en decir, nuestro enemigo va a ser Macri, buscamos a Macri como enemigo, lo fomentamos. De hecho, así se vivió, como le decía, en la primera década del siglo XXI y sobre todo la mitad de la segunda década del siglo XXI, y quienes no querían a Macri votaban por el kirchnerismo barra peronismo en sus diferentes versiones, ya sea el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Unión por la Patria, y hoy Unidad Patria, perdón, porque cambió tantas veces de nombre que ya me olvido. Y quienes rechazaban al kirchnerismo en ese momento votaban al macrismo, a Macri, ¿sí? Con sus diferentes versiones, ya sea el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Cambiemos o Juntos por el Cambio cuando ya pasó a ser a nivel nacional. Recuerden ustedes que en ese momento ambos polos aglutinaban más del 90% de los votos. Sí, no había posibilidad de una tercera vía, no había posibilidad de otras expresiones políticas. Y en este caso la grieta en la política argentina reinaba de manera casi absoluta, ¿sí? Reinaba la grieta de manera full. Entonces, no obstante, hay que aclarar en este caso que Macri no era un populista, ¿sí? Macri en el sentido estricto no era populista, porque él se presentaba como un republicano que venía a reparar ese viejo status quo en las instituciones democráticas. Dice, bueno, la justicia tenemos que volver a hacerla independiente porque el kirchnerismo la cooptó, el Congreso tenemos que volver a hacerlo democrático, donde no sea solamente una escribanía del kirchnerismo, incluso recuperar la honestidad del Ejecutivo. Decía, nosotros vamos a hacer un gobierno honesto, transparente, recuperar la seguridad, que decía que también la había roto el kirchnerismo, recomponer la economía rota por el populismo. Esa era su versión, ¿sí? su discurso. Entonces, en su relato vemos que es un poco populista porque antagonizado con el kirchnerismo, pero porque en ese momento le servía para aglutinar a su votante, pero él creía en las instituciones republicanas, él creía en volver a recomponer ese status quo. Como les digo, rivalizó por lo menos hasta el 2019, eran los dos grandes polos que rivalizaban. Cuando Macri pierde las elecciones de 2019 para ser reelegido como presidente, podemos decir que los anti-kirchneristas o votantes, ¿no? Los de Cambiemos o los de Juntos por el Cambio, interpretaron que Macri había sido muy tibio, que por eso volvió el kirchnerismo o el peronismo, cuya hegemonía es el kirchnerismo, a caballo de un candidato moderado en ese momento como se lo presentaba Alberto Fernández, y que de esa manera se notaba, se veía que la estrategia del kirchnerismo era salir de ese populismo radicalizado hacia, podemos decir, una más izquierda populista, socialista o de Estado, y volver al centro, ¿sí? Volver a encantar a votantes del centro. Y que en los hechos se dio así, ¿no? Donde Cristina vuelve al gobierno, en este caso como vicepresidenta, y en este caso ese nuevo kirchnerismo, asimismo, se veía como aglutinador, como cohesionante en su núcleo duro, ya no con políticas podemos decir, de anticorporaciones y de dar la batalla económica, sino ante un núcleo duro identitario. ¿Sí? Se tomó las banderas identitarias del feminismo, de la comunidad LGBTQ+, se acordarán del aborto legal, del DNI con una X, ¿sí? De aquellas leyes de cupo transexual, etc. Todas estas banderas identitarias era para darle una mirada más, podríamos decir, de izquierda, rebelde ante el status quo, pero ya no, digo, metiéndose en el núcleo de la cuestión que era la económica. Pero a la vista de los resultados económicos, sociales y hasta electorales, vimos que esa nueva forma de hacer política fracasó rotundamente. De hecho, Alberto Fernández ni siquiera se pudo presentar a la reelección. Y desde el otro lado de la grieta, entonces, se volcaron ya por un candidato sin experiencia política, pero que les prometía ir a fondo
con eso que no quiso hacer Macri, que no quiso o no supo hacer Macri, que era el ajuste a full, y terminar con el kirchnerismo, ¿no? Entonces decían, bueno, mira, esa vieja forma de hacer política, digo, del Estado, podríamos decir de un populismo económico, de duplicar el gasto público y de financiarlo con impuestos o con emisión monetaria, como se le llama política monetaria expansiva, generando una gran inflación, endeudando al Banco Central, dejando el Banco Central sin reservas o en rojo. Entonces querían terminar con eso. Y dice, este tipo que está más radicalizado, que se muestra como el absoluto antagónico del kirchnerismo, vamos a votarlo, a pesar de que no tenga experiencia política. Entonces es así como este viejo populismo, este primer populismo que surge a principios del siglo XXI, encuentra su contracara, ¿sí? Como su hermano gemelo, ¿sí? La otra cara de la moneda, que también es populista, aunque no se reconozca populista en Milei o La Libertad Avanza, y que incluso ambos dos no se pueden ni ver y dicen, no, ¿cómo va a ser mi contracara? ¿Cómo va a ser mi contraespejo? No, sí, los dos son populismos, ¿sí? Como digo, con diferentes retóricas, con diferentes miradas de la economía. Hoy podemos decir que los libertarios y los kirchneristas son dos populismos complementarios. Se encontraron cada uno de ellos para poder explicar gran parte de la realidad a partir de la existencia del otro. Mirá, vos estás pasándola mal porque el kirchnerismo te dejó así. Sí, hay que matar el kirchnerismo, como dice, ponerle el último clavo al cajón. Y hoy el kirchnerismo, incluso principalmente sobre todo desde el lado de Cristina, dice, vos estás así por Milei, porque Milei te vino a empobrecer, porque Milei te vino a vender la patria, sí, es un vendepatria, es un colonialista, pero bueno, hay una gran diferencia entre ese viejo kirchnerismo que era ex antimacrista, sí, hasta por lo menos el 2019, y que ahora es que está dividido, sí, porque creen que en una parte vino Milei porque se entibiaron, porque dice no fuimos a fondo con las reformas sociales, apretemos el acelerador a fondo, algo parecido a lo que habían interpretado los macristas cuando Macri pierde en 2019, dice nos tenemos que radicalizar, ser cada vez más populista, cada vez más ir al extremo, ¿sí? Pero por el otro lado surgen los que dicen no, mira, yo no estoy de acuerdo con esta mirada principalmente del lado de Cristina, ¿sí? De los seguidores de Cristina, de los cristinistas podríamos decir. Son estas nuevas seguidores, podemos decir, que ven a Axel Kicillof como el gran líder para renovarse, para cantar las nuevas canciones, incluso para moderarse, para ir hacia el centro a buscar nuevos electores. Incluso las elecciones del 7 de septiembre no fue solo una victoria de Kicillof sobre Milei, que decidió nacionalizar erróneamente una elección provincial, sino también fue una victoria sobre Cristina, que no quería que se desdoblen las elecciones provinciales con las nacionales. Entonces, él aparece como en este nuevo líder. Entonces, por eso digo, hay una fragmentación dentro del kirchnerismo, dentro de ese populismo. Y esa nueva versión incluso puede generar una grieta tal que la aproveche un peronismo, podríamos decir, más de centro, más de derecha, más neoliberal, que viene del interior, sobre todo, por ejemplo, de Córdoba, o de esta nueva liga de los gobernadores, ¿sí? Que se llama Provincias Unidas. Bien, y ahí, como digo, va a estar el gran problema o el gran tema a revelar con las elecciones, ya sea de ahora nacionales de octubre, pero sobre todo pensando en el año 2027. Si va a seguir este antagonismo, tanto de kirchnerismo versus libertarios, si se va a fragmentar internamente el kirchnerismo o si incluso podrá aparecer, si se dará lugar a una tercera vía, a una tercera expresión. Eso lo sabremos más adelante. No obstante, el debate está, y por eso me pregunto si Argentina está atrapada entre dos populismos. En el episodio que viene voy a profundizar por qué se frustraron del proyecto tanto kirchnerista, y en este momento se está frustrando el proyecto económico de Milei, ahondando ya en el tema económico, los números, pero no quería meterlo a eso ahora para no hacerle toda una ensalada y terminar haciéndolo largo e inentendible. Nos vemos en el episodio que viene. Si te gustó, deja el comentario acá abajo y respóndeme, para vos, Argentina, ¿seguirá atrapada entre dos populismos?